Buenas tardes, vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo utilizar el software JASP que nos sirve para analizar las investigaciones de mercado, por ejemplo, analizar estadísticamente. Vamos a darle clic al icono del software. Aquí se supone que pues todos ya lo descargamos de la página oficial de la compañía, de la organización. Entonces le damos clic, yo aquí lo tengo en el escritorio. Recomendamos hacerlo de una computadora que no sea muy lenta. Es un poquito exigente el software. En algunas computadoras no carga. O tratar de liberar memoria de la computadora. Como ven, tarda un poco. Este software trabaja con archivos generados a partir de encuestas en línea, por ejemplo. Si las encuestas fueran en persona, pues tendrías que codificarlos en un archivo de Excel. Este software no lee los archivos de Excel tradicionales. Simplemente tú tienes que darle guardar como al archivo de Excel, guardar como asterisco CSV. Significa, el formato significa valores separados por coma. Entonces le damos clic aquí, le damos clic en Open, que es abierto. Yo le puedo dar archivos recientes si quiero abrir un archivo que hace poco abrí, o pues buscarlo. Yo aquí voy a buscar uno que debe estar en descargas. Es un archivo que generaron unos alumnos sobre una evaluación de un producto. Se llama formulario sin título. Aquí lo tengo a la mano. Le doy a abrir. Y aquí tenemos. Entonces, como pueden ver, la primera columna menciona marca temporal. Es el mismo archivo que genera el Google Forms. Aquí lo vamos a comprobar. Se los voy a comprobar para que se familiaricen con él. Entonces quedamos que estaba en descargas. Pero estaba en descargas. Y que se llamaba formulario sin título. Aquí lo tengo. Lo voy a abrir. Entonces aquí tenemos que es el mismo tipo de archivo. Donde da la marca temporal, es decir, la hora y día exacto donde que alguien contestó la encuesta que ustedes les hayan enviado, su género, su edad, que fue lo que se preguntó, y algunas preguntas. Ahorita lo vamos a analizar acá. Bueno, cierro el archivo. Acabo de recordar que otra forma de abrir el archivo hubiera sido dándole doble clic aquí a la pantalla. Si yo le doy doble clic, me dice doble clic para editar los datos. Yo puedo editar los datos, que ahorita vamos a hacer porque hay algunos datos que están mal. Por ejemplo, este que dice octubre 20, que por alguna razón, en lugar de tomar de 10 años a 20 años la edad, aquí está la variable edad, Excel lo tomó como una fecha. Entonces tenemos que corregir eso, lo cual es sencillo. Le podemos darle doble clic y me abre Excel y me abre el archivo, porque el archivo está vinculado directamente con y aquí está uno de ellos. Mira, lo tomó como fecha. Otra cosa que yo puedo hacer es editar las variables. Las variables son estas. Cada columna es una variable y cada fila es una persona que contestó nuestras encuestas. Entonces, por ejemplo, vamos a arreglar una de las variables. La de marca temporal no la vamos a usar para nada, simplemente la vamos a dejar. Le vamos a dar doble clic a edad. Y yo le voy a decir que donde esté octubre 20, me lo va a etiquetar como de 10 a 20. Y le doy clic. Entonces, esta encuesta tiene de 10 a 20 años, de 21 a 30 y de 31 en adelante. También podremos darle clic a otros y arreglar la
ortografía si así es necesario. Yo en este caso no voy a, aquí la podría modificar la ortografía, pero va a haber problemas aún así con los signos de interrogación iniciales, porque en español no los maneja, y con los acentos. O la frecuencia, podemos editar también el trabajo llamándole diferente a las variables. En lugar de ponerle el nombre de la pregunta a las tablas, podemos ponerle qué tan frecuentemente consume dulce. Yo le puedo poner frecuencia de consumo. Frecuencia de consumo de dulce. ¿Qué preferencia de sabor? Entonces le puedo poner yo preferencia de sabor. Preferencia. Sabor. Punto sabor. Y sí puedo ir nombrando las variables de una forma que sea más accesible a la hora de graficar y que sea más fácil identificar las variables. Entonces aquí podríamos, en lugar de cuánto pagó, hay un error de ortografía, cuánto pagó la última vez que compró un mazapán, yo también puedo cambiar el nombre de precio promedio, precio de mercado, o simplemente precio. Claro que yo tendría que nombrar las variables que yo quisiera. Le doy guardar y se actualiza directamente en el archivo. Entonces, aquí escribí mal, frecuencia, la frecuencia, y aquí preferencia de sabor, se modificó inmediatamente. Lo mismo puedo hacer con los demás. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que manipular esta información y darle estadísticas descriptivas. Quiero analizarlas. Se me va a abrir una pantalla que en realidad está tapando a lo que acabamos de ver. Prácticamente se le encima. Aquí podemos darle clic en esta flecha que dice Show Data. Entonces los datos es lo que estábamos viendo ahorita. Le doy clic y me muestra otra vez los datos. Le vuelvo a dar clic acá. Dice esconder los datos, Hide Data. Entonces, bueno, prácticamente es como si fuera una cortina. Esta cortina pues, es la interfaz con la que vamos a trabajar. En este momento le dimos estadísticas descriptivas y me generó esto. Pero tengo otras opciones que realizar, pero nosotros nada más vamos a trabajar con estadísticas descriptivas. Entonces yo voy a pasar, estas son mis variables y yo voy a manejarlas para acá. Solamente las que yo quiera trabajar. Marca temporal siempre se va a quedar ahí, no la utilizo. Entonces yo le voy a dar, por ejemplo, con qué frecuencia consume dulce, creo que era la pregunta. Entonces aquí me genera una tabla de estadística donde me dice que fueron 194 personas que contestaron. Para que me dé más estadísticas yo tengo que decirle aquí checar la lista de verificación, esta casilla, y me genera una tabla de frecuencia. Entonces ya me da información y me dice que 15 personas, 60 personas dijeron que frecuentemente y 15 extremadamente frecuentemente. Extremadamente frecuente. Hay pequeño errorcito ahí. Entonces, estos dos suman 37%. Entonces, desde ahí yo voy a poder ir trabajando estadísticamente, ir analizando los datos que me arrojó. Aquí algo interesante que no podríamos hacer con los resultados que nos arroja Google, es decir, las encuestas generadas por Google, es cruzar la variable con otra. Por ejemplo, una variable demográfica, en este caso tenemos género y edad. De edad quedamos que teníamos tres opciones, de 10 a 20 años, de 21 a 30 y de 31 en adelante. Como podemos ver, están primero la del medio, luego la más grande y al final la de menor edad. Está muy raro. Yo puedo arreglar eso. Le doy, quiero ver los datos, entonces cierro la cortina esta y me voy a la variable edad. Le voy a dar clic aquí
Entonces, lo que pasa es que está al final, por eso me aparece al final. Entonces, con esta flecha acá está, acá muevo la manita y dice, mueva las etiquetas seleccionadas hacia arriba o hacia abajo, en este caso es hacia arriba, y ya me aparece de 10 a 20, de 21 a 30, de 31 adelante. Le voy a cerrar, cierro, me regreso, abro la cortina, la cierro, y ahora sí, ya en la tabla de frecuencia solo se movió de 10 a 20 años, de 21 a 30 y 31 en adelante. Y yo ya tengo las estadísticas y yo puedo ir viendo qué personas tienen cierta actitud favorable o desfavorable a lo que yo pregunté. Depende de lo que estén midiendo. Entonces, por ejemplo, la de si les gusta el garbanzo, aparentemente el producto era sobre garbanzo. Entonces, les gusta el garbanzo. Entonces tenemos que, aquí tendríamos que checar los porcentajes válidos y hacer sumatorias. Como podemos ver, suman 100, 100 y 100. Eso sumaría 300. Lo que pasa es que me está dando porcentaje, en este caso es el 100% de las personas de 10 a 20 años. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las inferencias que hagamos, porque van a ser en base a lo que diga ese segmento. Aquí también podemos ver errores como mucho, muy poco, poco, mucho. Si te fijas, mucho se repite. Es porque hubo errores a la hora de generar la base de datos. Eso yo lo puedo limpiar aquí mismo, que esa es otra opción que me da este software. Entonces, quedamos, ¿qué pregunta era? Era la pregunta que si le gusta el garbanzo. Aquí está. Si le gusta el garbanzo, doy doble clic en la... Es muy importante ver esto, que es muy bueno que estemos manejando una base de datos con errores, porque así podemos ver que podemos realizar acciones favorables y no nada más cuando esté todo bien hecho. No es normal que tengamos errores, y aquí podemos, por ejemplo, ¿le gusta el garbanzo? Extremadamente, mucho, muy poco. Vamos a organizarlo primero de muy poco a poco. Pero primero vamos tenemos mucho dos veces. Entonces cuando aparece mucho con minúscula, le voy a decir que también es mucho con mayúscula. Aparece poco con mayúscula y con minúscula, y cuando aparezca con minúscula, le voy a decir que también con mayúscula. Entonces ahora voy a mandar, por ejemplo, muy poco, lo voy a mandar hacia abajo, yo creo. Aquí también muy poco. Más para abajo. Son varias opciones, no me deja ver, pero ahí está. Ahora sí, muy poco, muy poco. Poco lo voy a poner con poco. Tengan cuidado de no cometer errores, ustedes no van a tener que hacer esto. Extremadamente, mucho, poco y muy poco. Entonces, a lo mejor las opciones, como sea, pues ya fueron tomadas por el equipo que realizó esta encuesta. Y ahora me regreso para ver si ya se arregló. Vamos a ver. Vamos a volver a generar la tabla. Vamos a ver, no se arregló, parece. Ok. Regulé era muy poco. Poco, mucho. Ok, ahora sí. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí. Tenemos extremadamente, mucho, poco y muy poco. Ya no se repiten poco y poco otra vez. Entonces ya tenemos, y están en orden lógico, pues, del mayor al menor. Entonces podemos generar estas tablas de frecuencia que nos van a ayudar para nuestro estudio. Y pues, me imagino que quieren graficarlo, podemos graficarlo por medio de las tablas de distribución. Plot es gráfica, entonces vamos a plotearlo con las tablas de distribución. Me las genera aquí abajo inmediatamente, abajo de las tablas de frecuencia. Es importante ir haciendo esto uno por uno, es decir, variable por variable. Ahorita estoy con la que le gusta el garbanzo, después tendría que irme con otra y con otra, e ir estudiándola poco a poco. Entonces aquí me dice, ¿le gusta el garbanzo? Los de 10 a 20 años se comportan de esta manera. Entonces tenemos que de 21 a 30 pues también no son muy fans, pero entonces tenemos aquí que los de 31 en adelante, si hay gente que le gusta muchísimo el garbanzo. Entonces, ¿será una cosa de edad? Bueno, pues eso lo podríamos determinar. Tal vez
Entre más joven es un poquito más reacio a comer garbanzo. Pues ahí está. Este parece ser que es un dulce de garbanzo. Entonces, ¿qué podemos hacer además? Podemos hacer otras cosas. Podemos tener plus de correlación, pero vamos a trabajar hasta este nivel, de generar nada más las tablas. Por ejemplo, vamos a generar estas tablas, pero en lugar de la edad, con el género. Debemos de utilizar mínimo esas variables demográficas, género y edad. Entonces, por hombres, le gusta el garbanzo. ¿Cómo se comporta? Pues se comportan muy similares. Acá, y podemos ver acá las inferencias. Diferencias serían de que sacamos de aquí. Entonces, bueno, pues entre el hombre, los que sí les gusta muchísimo es el 3%, 26, 29. Entonces, en la mujer subió un poquito. Entonces, el 29% de las mujeres les gusta muchísimo y mucho el garbanzo, y en los hombres solamente el 26.5%. Sin embargo, digamos que hay resultados bastante similares. Entonces tal vez el garbanzo no sea una cuestión de sexo. Esto vamos a hacerlo de acuerdo al proyecto que ustedes traigan, ya sea, y depende de la materia que estén manejando. Este video lo estoy haciendo para 2 materias que estoy manejando este semestre. En unas van a investigar sobre productos, en otras van a investigar sobre marcas de productos. Así que el instrumento que ustedes realicen, van a aplicarlo digitalmente, van a bajar el archivo del Google Forms, que va a ser en formato CSV, lo van a abrir aquí en la tabla, les va a aparecer de esta manera. ¿Sí? Si en caso de que tengan que editar la base de datos, pueden arreglarlo aquí dándole clic a la variable. La columna siempre va a ser, ustedes se fijan, va a ser la primera fila es el nombre de la columna. Acá el software está consciente, cuando está en formato CSV, es consciente de que la primera fila va a ser el nombre de la columna y te la genera tal cual. Entonces, editamos la base de datos si es necesario, le damos clic a estadísticas descriptivas, le voy a dar doble clic aquí. ¿Qué onda? ¿Me hablaste cuando estaba haciendo? Mi amor. Sí, yo voy para allá. Vale, te marco, vaya. Hola, ya volví. Entonces, bueno, estadísticas descriptivas y en resumen, mover las variables que vamos a medir, qué tan probable es que consuma un mazapán de garbanzo, y cruzarlas. Aquí dice split es que vamos a pasarlas por el medio para que se genere una tabla descriptiva más interesante. Le das tabla de frecuencia, lo ploteas de distribución y te va a generar las tablas. Muy importante, las tablas cuando no se vean muy bien, podemos arrastrarlas hasta que se miren bien todas las categorías. Ahí está, muy probable, nada probable, poco probable. Los de 10 a 20 años, vamos a hacerlo por mujer, por sexo, perdón. Bueno, se vuelven a mover las gráficas, pero yo las vuelvo a generar, porque si ya las puedo copiar y pegar. Entonces los hombres dicen que es poco probable. Mira, aquí también hay un problemita con las categorías, pero ustedes lo van a hacer muy bien. Entonces, muy probable, nada probable, poco probable. Entonces van a medir en donde hay mayor probabilidad de que la idea sea factible, o que cuál marca de tal producto tenga mayor valor de acuerdo al instrumento que ustedes realicen, el tipo de investigación que estén realizando. Y bueno, pues por eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Dudas, podemos verlo por otros canales. Este video lo quería hacer para que lo pudieran ver varias veces.